De Dios hacia una ciudad que estaba perdida en pecado. Pero también encontramos allí, hermanos, a través de esta enseñanza, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. No nos referimos como tal a Nínive, a quien queremos hacer énfasis en esta noche, pero sí a Jonás. Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás. Pero en esta noche yo pienso que habrá alguien que quizás está esperando también que Dios le dé una segunda oportunidad para levantarse, para ser restaurado, para servirle al Señor. Porque a eso es que nos ha llamado Dios. Dios nos llamó con un propósito divino. Dios no nos llamó para que estemos ahí sentados ocupando un puesto. Dios nos llamó, hermano, porque nos necesita, porque la obra es grande, porque el mundo es grande y Él necesita personas como usted y yo para que vayamos, para que atendamos al mandamiento de la gran comisión. En este caso le tocó a Jonás, ¿verdad? Pero Jonás al principio quiso ser un poco rebelde, como quizás muchas personas tienen el llamado a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Dios los respalda, Dios los usa, pero hacen caso omiso al llamado divino de Dios. Dios llama al profeta Jonás para llevar el mensaje de arrepentimiento a Nínive. Notemos que ni siquiera era un mensaje de juicio, era un mensaje de arrepentimiento. La orden de Dios era clara, debía levantarse e ir a predicar contra aquella ciudad, porque su maldad había llegado delante de Dios. Era tanta la maldad que había allí en Nínive. Pero Jonás trató de huir de la presencia de Dios. Ahí es donde encontramos, hermanos, que nadie puede huir de la presencia de Dios. ¿Quiénes eran los ninivitas? Algunos ya saben de qué se trata, quiénes eran estas personas, de dónde vienen, de dónde provienen, qué hacían ellos, por qué Jonás sentía como rencor hacia esa ciudad, porque dice la palabra que era una ciudad muy grande, en extremo, era demasiado grande. Nínive era la capital de un poderoso imperio que se llamaba Asiria. Asiria fue fundada, se cree que, hermanos, la palabra dice que fue fundada por uno de los hijos de Noé, que se llamó Sem. Esta ciudad la reedificó o la construyó un hombre que se llamó Nimrod. En Génesis capítulo 10, en el versículo 11, dice: de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, Asur, y así sucesivamente. Pero lo que quiero hacer énfasis es que se está refiriendo a este hombre Nimrod, el autor de la construcción de la Torre de Babel. De allí sale, hermanos, y se va a una nación que se llamaba Asiria. Y allí edificó a Nínive, esta ciudad que hoy en día o en aquella época de Jonás era la capital de Asiria. Damos la gloria al Señor. En el versículo 22, Génesis 10, 22, dice la palabra: los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfaxad, Luc y Arán. Este Asur se le atribuye que fue quien construyó, o de él depende, o él fue el autor, digámoslo así, el autor material de esta nación o este imperio Asiria. Por eso se llamaba Asur. Ahora, la pregunta es: ¿Asur era hijo de quién? Asur era hijo de, según lo que dice el versículo 22, si lo tienen ahí, hermanos, los hijos de Sem fueron Elán, Asur y Arfaxad, Luc y Arán. Entonces encontramos, hermanos, que
este Asur, de donde nace este imperio de Asiria, era hijo, o más bien nieto de Noé, hijo de Sem. O sea, eran prácticamente, porque de la tribu o de la línea de Sem viene también Arfaxad. Arfaxad es el padre de la línea mesiánica de Abraham y de toda la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y así sucesivamente. Entonces nos da a entender esta palabra, hermanos, que Asur era hermano de Arfaxad, donde viene la descendencia de Abraham. O sea que aquí estamos viendo, hermanos, que más adelante había un odio, había un rencor entre parientes, entre familiares, porque los dos eran familia. ¿Por qué mencionamos lo menciona la Biblia ya en el versículo 22? Dice que Sem fue hijo, o más bien el padre de Asur. Aquí habla del padre de Asur, porque si vamos más atrás, estamos encontrando que Nimrod era nieto de uno de los hijos de Noé. O sea, Noé era el bisabuelo. Por eso dice que cuando Nimrod llegó a Siria, ya existía Asiria, cuando construyó a Nínive. Entonces podemos mirar allí, hermanos, que ya estaba Asiria, cuyo constructor o autor se llamó Asur, hijo de Sem. Allí encontramos que ya existía. Y viene Nimrod y la construye y hace de ella una ciudad muy grande, muy extensa. Y durante años permanecieron, se fue desarrollando, fue cogiendo fuerza hasta llegar a ser uno de los imperios más poderosos que había en aquel entonces. Era conocida por su violencia, crueldad, idolatría y maldad. La Biblia describe en Nahum capítulo 3, versículo 1, refiriéndose a Nínive, o a este imperio de Asiria, dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Amén. Eran terribles. Los asirios eran personas, hermanos, que castigaban a las demás ciudades, a los demás pueblos, con crueldad severa. Eran terribles, hermanos. Ellos decapitaban, llegaban a un pueblo, decapitaban a todas las personas y colocaban todas las cabezas, hermano, por los vallados. Estos a las personas, hermano, los enganchaban como un pincho. ¿Y sabe qué es un pincho? Así los enganchaban y los dejaban por millares, hermano, miles. Entonces las demás naciones le tenían miedo. Cuando ellos llegaban y sitiaban una ciudad, entonces la gente se entregaba, hermano, porque no querían sufrir esa crueldad de los asirios. Los asirios eran terribles, hermano. Los asirios fueron los que llevaron cautivo a las 12 tribus del norte de Israel, a Samaria. Fueron los que lo invadieron, los que prácticamente los desaparecieron. Hicieron algunos convenios durante algún tiempo con algunos de los reyes de Israel, pero por último, hermanos, los llevaron cautivos. Se dice la palabra, dice, hermanos, que ellos tenían que pagarle un tributo a los asirios, pero llegó un momento cuando ya no alcanzaban y fueron y acudieron a Egipto. Y cuando los asirios se dieron cuenta que ellos habían acudido a Egipto, entonces fueron y los invadieron. Fueron y los sitiaron por más de 2, casi 3 años, hermano, hasta no dejarles alimento, hasta no dejarles comida, hasta destruirlos prácticamente de hambre. Eso fue un caos tremendo. En segundo libro de Reyes, en el capítulo, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, gloria a Cristo Jesús. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, dice la palabra en el versículo 5 y 6: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el versículo 6 dice: en el año 9 de Oseas,
el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautiva a Asiria. Terrible, hermanos. O sea, la sitiaron. El resumen que les estaba dando está desde el 1 hasta el versículo 5. Estas personas eran terribles, hermano. Estas personas no perdonaban a nadie, hermano. Eran supremamente malas. Se cree la historia de los asirios, se cree que estos hombres cogían a las mujeres embarazadas con una bayoneta, hermano, y les quitaban, les sacaban, les mataban a la criatura allí dentro. Se cree que estas personas torturaban públicamente a una persona, la despellejaban, hermano. Eso era terrible. Entonces por eso las naciones se rendían más bien antes de llegar a ser víctimas de esa crueldad de los asirios. Eran terribles, hermano. Por eso Jonás no les simpatizaba mucho. Por eso Jonás no los quería mucho. No eran tan allegados al profeta Jonás. Humanamente hablando, muchos podrían pensar que Nínive, que Nínive no merecía la misericordia de Dios por su maldad. Pero Dios vio una ciudad que necesitaba arrepentimiento, que necesitaba una oportunidad para cambiar. Aunque nosotros humanamente vemos las personas como son malas, pero ellos también necesitan una oportunidad. Vemos el mundo perdido, vemos el mundo lleno de maldad, de lascivia, de inmoralidad, de corrupción, de paganismo, de idolatría. Porque Nínive y Asiria se destacaban, era por eso, por la idolatría, por el paganismo, por los dioses falsos que ellos tenían. Estaban poseídos por el mismo Satanás, que el Señor les reprenda. Por eso hacían tantas cosas con crueldad. Por eso ellos se satisfacían ya en lo malo. Hoy en día, quizás nosotros criticamos a aquellas personas que son malas, que son depravados, que son pedófilos, que secuestran, que trata de blancas, trata de niños, de adolescentes, que hacen tanta maldad, que prostituyen, que venden al padre, a la madre. Muchos que violan a sus hijos, muchos padres, tíos, abuelos que violan a los hijos, a los nietos, porque eso existe, hermanos, en la raza humana, la maldad tan tremenda. Escuchaba un testimonio de por allá cerca de estas personas, de una mujer cuando por allá en esa parte del Medio Oriente, cuando un hombre se cansa con una mujer, le levanta una calumnia, la acusa de que falló o que cayó en el acto de adulterio, y todos le creen, hermanos. Todos le creen. El primero, y la condena para ella es apedrearla. Y el primero que tiene que lanzar la primera piedra es el papá si vive. O el segundo es los hijos. Los terceros el mismo esposo. Y luego todos los vecinos, toda la familia, y matarla a piedra. Porque la mujer, en pocas palabras, para ellos no tiene mayor valor. Es algo terrible lo que uno ve con estas personas del mundo islámico, hermanos. Eso se está viendo actualmente. La maldad en el mundo entero, la maldad en nuestro país. Vemos la corrupción, ¿verdad? La inmoralidad. Vemos, hermanos, matrimonios, vemos personas de ideologías de género. Esto es un caos por todo el mundo. Pero esas personas también merecen la salvación de Dios, porque la misericordia de Dios es grande. Amén. Quiero que miremos al menos unos punticos con base al capítulo 3. Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios había llamado a Jonás, le había dado una comisión, le había dicho: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pero Jonás no quiso ir a Nínive, se fue para el lado opuesto, se fue para Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Quiso huir de Dios, pero Dios tenía un propósito con Jonás.
Eso es lo más importante, hermano, que a veces queremos huir, a veces no queremos hacer nada, pero Dios tiene un propósito con nuestra vida. Dios trata con alguien cada día, cada mañana, en cada culto. Por eso la importancia de venir a la iglesia, ¿verdad? Porque Dios en cualquier momento puede tratar con nuestras vidas. Dios en cualquier momento puede traer la bendición que usted espera. Estamos esperando una bendición. Y si fallamos a un culto, hermano, entonces Dios puede decir, en este culto lo voy a sanar, en este culto lo voy a libertar, en este culto le voy a dar sabiduría, en este culto lo voy a bautizar con el Espíritu Santo, en este culto le voy a dar dones, le voy a dar talentos. Pero si la persona no viene, hermanos, entonces le toca seguir en la fila, porque Dios es un Dios perfecto, hermanos. Pero más sin embargo, cuando Dios tiene un propósito con una persona, hermano, Él lo lleva a cabo, sea donde sea, tenga que sacarlo donde tenga que sacarlo. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Para los ojos de Dios, esta ciudad de Nínive, aunque eran malos, perversos, pero dice, para aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era tanta la maldad que había allí en Nínive, hermano, que subió esa maldad. Así como Sodoma y Gomorra, cuando era que hablábamos con referente a Sodoma y Gomorra. Era tanta la maldad que subió delante de Dios. Dijo, ya no más. Pero ¿qué hubiera hecho Dios? Voy a destruirla. Voy a enviar un ángel que acabe con todos los de Siria, con todos los ninivitas. Pero no, Él quiso darle una oportunidad a los asirios también. Así como cada uno de nosotros un día tuvimos una oportunidad para acercarnos a Él, para acercarnos a Cristo. Dios nos hubiera podido condenar por nuestros pecados. Hubiéramos podido morir en una cantina, en un tiroteo, en la calle, por el camino. Hubiéramos podido morir en un accidente. Me acuerdo cuando tenía 8 años, hermano, me vine de Villarrica, Tolima, para Cundinamarca, para Fusagasugá, en un bus, hermano. Me subí en ese bus, eso quedaba por ahí unas 8 horas. Con 8 años ya viajaba solo en bus. Y me vine, hermano, cuando de repente el bus se enterró en una roca. Y a lo que se enterró en esa roca, entonces, bueno, mecánicos y como pudieron lo arreglaron. El comentario era que se quedó sin dirección. En esa roca, el antico, estaba el precipicio, estaba el abismo. Un abismo por ahí de unos 300 metros, yo creo, hermano. O sea que si el bus en ese momento no se queda sin dirección, se queda en la vueltica, pasamos derecho a ese abismo. Y un niño y como 40 personas más que iban ahí en ese bus, yo creo que hubiéramos muerto todos. Pero mire cómo Dios lo guardó, nos guardó. Los guardó a ellos y me guardó a mí en ese día. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con su vida. ¿Cuántas veces Dios lo habrá guardado a usted, hermano? Que usted quizás sale, hermano, y alguien, un perro lo fastidió o se le quedaron las llaves y usted llegó y se devolvió y dijo, pero ¿por qué si voy tarde y se me quedaron las llaves? ¿Por qué hoy me levanté con el pie izquierdo? ¿Por qué hoy me levanté de mala suerte? Y resulta que Dios lo está previniendo de algo que le iba a pasar más adelante. Pero a veces no entendemos el plan de Dios. Dios le dice a Jonás, ve a esta ciudad, y Jonás dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, diciendo, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, que lejos de la presencia de Jehová. Él que quería huir de la presencia de Dios. No era por ir a hacer la obra, no era porque le tocara evangelizar, era porque a él no le agradaban los ninivitas, porque eran malos, eran pervertidos. Es increíble uno encontrar pastores y hermanos que dicen, oremos por el presidente actual, y dicen, yo no oro por ese señor. Es increíble el odio, hermano, que hay aún en el pueblo de Dios. En estos días estábamos en la reunión de libertad de culto y alguno de los pastores dijo que a él le había tocado por allá
en Armenia. Le habían dicho, ore por nuestro presidente. Y que él, la verdad, sintió decir, no, no puedo orar. No puedo orar por este personaje. Mire, por más malo que sea, hermanos, Dios puede tener misericordia de ese hombre. Dios lo puede perdonar. Dios lo puede levantar. Dios le puede dar una oportunidad para que se arrepienta, para que se vuelva. En la oración está el poder del cristiano. Podemos orar por cualquiera de estos personajes. Decía un pastor que fue secuestrado por un grupo al margen de la ley. Y dice que este hombre, hermano, mientras estuvo allí secuestrado, ayunó muchos días, entre los cuales él solamente oraba, y aquella gente le decía, ya no hable más, ya no, este hombre nos volvió loco, ¿qué hacemos con él? Pero él, cuando dejaba de orar, les predicaba la palabra. Y el testimonio de este hombre, hermano, es que grandes personajes, comandantes de esos grupos al margen de la ley, se arrepintieron, le entregaron el corazón a Cristo. Tremendo, hermano. Mi hermano no más, para no ir tan lejos. En cierta ocasión, hablándole por allá en una reunión, en una campaña, se convirtió un hombre de estos, comandante de uno de estos grupos. Y este hombre después le confesaba y le decía, mire, me tocó matar a muchos sacerdotes, pastores y cristianos. Yo no lo quería hacer, pero me tocó por obligación. Pero ¿será que Dios sí me perdona? Y mi hermano le dijo, claro que sí, Dios perdona. Dios lo puede perdonar. Si usted se ha arrepentido de todo corazón, Dios lo puede levantar. Porque esa es la misericordia de Dios. Mire, dice la palabra que Dios permitió que se levantara una tormenta allí en el mar. El mar se embraveció tanto, hermano. Y todos comenzaron, hermano, a clamar a sus dioses. Los que iban allí, los piratas o los transeúntes o los pasajeros del barco, quizás cada uno tenía su propia religión. Y cada uno de ellos comenzaron a clamar a sus dioses. Y comenzaron a pedirle a sus dioses, a rezarle a sus dioses, a ofrecer sacrificio a sus dioses, para que no les pasara nada, porque el mar estaba embravecido. ¿Sabe por qué estaba embravecido el mar? Porque Dios lo permitió, porque allí adentro iba uno desobedeciendo al mandato de Dios. Un dormilón, hermanos, porque dice que ellos comenzaron a echar todos sus enseres al mar para que se aquietara y no pasó nada. Pero de repente fueron y encontraron allá al hebreo, hermanos, dormido. Y ellos le preguntaron, ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué no se levanta a clamar? Y lo primero que él dijo es que yo soy temeroso de Dios. Yo soy cristiano. Algo así como cuando a usted le pasa o a uno le pasa, porque me puede pasar a mí, le puede pasar a usted, que está pasando algo terrible, comete una infracción. Y cuando comete la infracción, entonces usted dice, ¿y usted qué hace? Y usted dice, yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy evangélico. ¿Pero por qué lo hizo? Bien lo decimos para salvarnos de la infracción, para salvarnos de lo que nos pueda pasar, o bien lo hacemos porque es la verdad. ¿Por qué comete la infracción? ¿Por qué peca? ¿Por qué hace lo malo? Si es cristiano, si somos cristianos, ¿por qué mentimos? ¿Por qué difamamos? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué odiamos? Usted dirá, pero yo no odio. ¿Por qué me dice que odio? Podemos odiar porque eso le pasaba a Jonás. Jonás odiaba a los ninevitas. Era cristiano o era temeroso de Dios, temeroso de Jehová. Un instrumento que Dios iba a utilizar. Un instrumento que Dios estaba utilizando. Usted y yo podemos llegar a ser instrumentos de Dios si así se lo permitimos a Dios. Donde quiera que vayamos. Es la comparación cuando vamos quizás en un bus, largo camino. ¿Y qué hacemos en el bus, hermano? No es como antes. Antes quizás nos parábamos al frente y decíamos, permítanos unas palabras. Tengo un mensaje para ustedes. Cristo les ama. En Cristo hay salvación. En Cristo hay vida eterna. Y les dábamos el mensaje. ¿Cuántos lo han hecho en un bus? Yo lo hice cantidad de veces. En buses, hermano. En transmilenios
lleno esos buses, y me paraba allí a evangelizar, a predicarle a toda esta gente, hermano. Buses llenos. ¿Por qué hoy no lo hacemos? Pero hoy, ¿sabe qué hacemos? Hacemos lo de Jonás. Jonás, dice la palabra, que se echó a dormir. Quizás muchas veces vamos en un bus y más bien preferimos dormir que predicar la palabra o que orar. Aquella gente, cuando vieron el riesgo que estaban pasando, ¿qué hicieron? Clamaron a sus dioses, ¿verdad? Comenzaron a clamar a sus dioses. Comenzaron a echar cosas. Y como no pasaba nada, el versículo 6 dice: el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces dijo cada uno a su compañero: vení, echemos suerte para ver, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte le cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás, el dormilón. Entonces ellos le dijeron: decláranos, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces Jonás en el 9 dice: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, en pocas palabras, ¿qué tiene usted? ¿Por qué nos ha venido esto? Mire que muchas veces puede pasar algo. Usted va en el bus se voltea, el bus se queda sin frenos, algo pasa. Pero ¿por qué? ¿Por qué va por la ruta equivocada? Porque muchas veces nos encomiendan algo, hermanos. Nos encomiendan una tarea, nos dicen: haga esto, pero nosotros hacemos lo contrario. No, en vez de ir para Nínive, nos vamos para Tarsis, en desobediencia, en rebeldía. Y le puede pasar lo que le pasa. Y entonces dice: se accidentó, se estrelló el bus, se estrelló la moto, la bicicleta, a pie, donde vaya. Y entonces dice: pero ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué me pasa a mí? Y eso que soy cristiano. Cuando van y le preguntan: dígame, ¿de dónde viene? ¿De qué pueblo? ¿De qué ciudad es? ¿De qué departamento? Vamos a hacer una oración de fe. ¿Quiere que haga una oración de fe? No, yo soy predicador. Yo soy líder de una iglesia. Y entonces la pregunta es: ¿por qué le pasa eso, hermano? Muchas veces por la desobediencia, porque no hacemos conforme a la voluntad de Dios. Nos desviamos del propósito de Dios. Mire cómo le pasó a mi hermanito. Mi hermanito, cuando pierde esa pierna, hermano, iba en desobediencia a Dios. Cuando llegó allí, los paramédicos llegaron a auxiliarle. Y entonces le dijeron: ¿cómo es su nombre? Fulano de tal. ¿Cuál es su oficio? Tal oficio. Dígame algo más. Cristo te ama. Jesucristo nos ama. Jesucristo me ama. Jesucristo te ama. Lleno de cerveza, sin una pierna. Mire cómo Dios tiene que tratar con una persona. ¿No cree que esos paramédicos, esas personas que pararon allí, de una vez captaron el mensaje? Lo que Dios tiene que hacer con una persona, ¿verdad? Lo que Dios tiene que hacer con Jonás. Dice que Jonás les habló y les dijo: échenme al mar y el mar se aquietarán, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, dice que trabajaron en la nave para hacerla llegar a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. El versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, oh Jehová, ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Ellos, ¿a quiénes estaban clamando, hermanos? A dioses paganos. Cada uno le clamaba a sus dioses. Pero ya aquí estaban clamándole al Dios de Jonás. Ya aquí no estaban con sus dioses, hermano. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Mientras aquellos hombres a Jehová con gran... Y temieron, perdón, hermanos. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire que temieron, o sea, mire el resultado.
aún de una rebeldía, aún de una desobediencia. Como allí en ese apuro Jonás dice, yo soy cristiano y pertenezco a una de las iglesias de más sana doctrina, al movimiento misionero mundial. No, ahí no dice todo eso, solamente es una locura, una imaginación que le puede pasar a un cristiano aún siendo del movimiento misionero mundial. Santo nuestro Dios. Allí esta gente se convirtieron, hermanos. Allí ellos se convirtieron. Dios tuvo compasión de estas personas. Pero la palabra dice que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Usted ya sabe la historia. En el capítulo 2, Jonás dentro del pez clama allí y Dios tiene misericordia y lo saca. En el capítulo 3, ahí donde estamos, en la lectura del capítulo 3, dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. O sea, una segunda oportunidad, por segunda vez. Para que exista una segunda es porque hay una primera. La primera ya la vimos, ¿verdad? Y hubo un buen resultado. Aunque no era el propósito, no era el plan de Dios, pero Dios permitió que esas personas del barco se arrepintieran, conocieran de Dios, a través aún de la desobediencia, porque Dios es Dios. Y no importa donde estemos, hermano, si Dios quiere usarlo, Dios puede usar las piedras, Dios puede hacer lo que sea con cualquiera de nosotros. Así estemos huyendo, así estemos donde estemos, ahí Dios lo va a levantar. Jonás había fallado, había desobedecido, huyó, pero Dios no había terminado la historia. Dios tenía un propósito con esta ciudad. Quizás alguien ha fallado, se ha alejado de Dios. La palabra dice en Santiago, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice la palabra? Amén. Bendito sea nuestro Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Acercarnos a Dios. Entre más se acerque a Dios, Dios se acercará a usted. Dios se acercará a nosotros. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios? Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ¿por qué las personas no se acercan a Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque puede más el pecado, puede más la desobediencia, puede más la rebeldía, porque puede más la apatía. La gente se quiere alejar cada día más de Dios, pero Dios dice, acercaos a mí, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Puede haber en la iglesia personas de doble ánimo, personas que un día están con el fuego de Dios y al otro día quieren no volver a la iglesia. Pueden haber en la iglesia, hermano, personas que Dios los ha llamado con un propósito, pero de un momento a otro se desaniman, se enfrian, ya no quieren saber nada de Dios. No hay compromiso en esas personas, porque eso demuestra cuando hay pecado, cuando no hay compromiso, hay desobediencia. Cuando hay una persona de doble ánimo, es una persona que nunca se compromete en nada, hermano. Usted se va a preparar para ir a tal parte. Dentro de 8 días, del 7, vamos a ir a la montaña. ¿Cuántos van a ir? Usted se va a preparar para hacer el aseo general. ¿Cuántos van a ir? Bueno, hablando de actividades de la iglesia. Una persona de doble ánimo, hermanos, es una persona inconstante en todo lo que emprenda. Nunca se compromete, no es responsable. ¿Sabe por qué no se comprometen, hermanos? Porque no quieren asumir la responsabilidad. Ha tomado malas decisiones. O quizás, hermano, es una persona que se siente alejada de Dios. Pero cuando Dios llama por segunda vez, hermano, es porque todavía tiene un propósito en la vida de esa persona. Y Dios puede estar llamando en esta noche.
No importa la falla, no importa lo que haya cometido, no importa, hermanos. La palabra dice que Pedro, el discípulo de Jesús, negó al Señor, ¿verdad, hermanos? Pero recibió una nueva oportunidad. Y fue un gran hombre de Dios. Fue revestido, lleno del poder de Dios. Fue un instrumento que Dios utilizó para llevar la palabra a los hebreos. David cayó en pecado. Humanamente podemos fallar. ¿Cuál será el pecado? ¿Cuál será el momento difícil que está pasando, que está atravesando? David, el gran rey David. Pero Dios lo restauró a su nueva vida, hermanos. Jonás huyó de la presencia de Dios, pero Dios lo volvió a llamar con un propósito. En el versículo 2, Jonás 3:2, Dios busca al perdido aunque esté lejos de él. Dice el versículo: levántate. Lo primero que tiene que hacer es que levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levantarse, lo primero que hay que hacer es levantarnos del sueño, levantarnos de la pereza, levantarnos y comenzar un nuevo día en la presencia de Dios, levantarnos y ponernos en la línea de batalla, servir al Señor, decirle: Señor, soy un instrumento en tus manos. Hay una oportunidad para aquellas personas, hermano, que están pasando por ese momento de desánimo, que están pasando por ese momento de inconstancia. Dios le dice: levántate. Le dijo: levántate y ven a Nínive. Hay mucho que hacer. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Dios no abandonó a Nínive. Aunque Jonás quiso cambiar las cosas, pero Dios no lo abandonó, como Dios tampoco lo ha abandonado a usted. Aunque era una ciudad llena de pecado, Él envió el mensaje para que tuviera la oportunidad de un arrepentimiento. Eso era lo que Dios quería con Nínive. La iglesia tiene la misión de llevar el mensaje de salvación a aquellos que todavía están lejos de Dios, a aquellos que están separados de Dios, a aquellos familiares, a aquellos amigos, a aquellas personas, hermano, que usted ama. Si es que las ama realmente, porque cuando amamos, corregimos, ¿cierto, hermanos? Como el padre que ama a su hijo y lo corrige. Por amor, le decimos: vamos, hijo, vamos, hija, vamos, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que buscar de Dios. Dios te está dando una oportunidad, y la oportunidad es mientras está con vida, mientras tiene aliento de vida. Ya después de muerto ya no hay nada que hacer. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración. Lo tercero que miramos allí en el versículo 3, dice: y se levantó Jonás. La segunda oportunidad requería obediencia. Lo tercero es que la segunda oportunidad requería obediencia. Esta vez Jonás obedeció. La primera no quiso, pero esta vez obedeció. La bendición vino cuando decidió hacer la voluntad de Dios. Dios nos va a bendecir cuando hagamos su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. No basta con recibir una nueva oportunidad. Debemos responder con obediencia. Quizás usted ha tenido tantas oportunidades. Nínive solamente tuvo una oportunidad y ellos la aprovecharon al máximo. La palabra dice que hasta el rey se arrepintió. Todos se arrepintieron. Toda la ciudad. El mensaje de Jonás era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Amén. Dice el versículo 4: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo, ¿qué hizo?
proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales y bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Un ayuno, como decía el hermano el sábado, de 3 días, ¿sí? 3 días, a menos de cuántos días. Sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen al Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Conviértase de su rapiña, conviértase de su maldad por mandato del rey. Pero para que eso suceda, hermano, tiene que ser a través de la oración, del ayuno, de un arrepentimiento genuino, para que podamos ver la familia convertida, para que podamos ver a nuestros seres queridos convertidos, viniendo a Dios. Y aparte de eso, hermano, darle un buen testimonio en casa, vivir bien delante de Dios, tener paz, tener seguridad, confiar, hablar de que hay un Dios grande y poderoso que da una segunda oportunidad, que puede levantar a aquel que se ha apartado, aquel que se ha desviado de los propósitos divinos de Dios, que todavía hay una oportunidad para que se vuelva a Dios, para que deje la rapiña, para que deje la mentira, para que deje el odio, para que deje la vanagloria, la vanidad. Porque hay personas que no se convierten por vanidosos. Aleluya, santo nuestro Dios. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué dice el versículo 10? Leanlo todos. Vio Dios lo que hicieron, ¿verdad? Dios ve lo que hace el ser humano. Dios lo ve todo, hermanos. Dios ve lo que usted hace aquí en la iglesia, lo que usted hace allá en la calle, lo que usted hace allá en el trabajo, lo que usted hace en el estudio, lo que usted hace cuando está solo. Dios lo ve todo, hermanos. Los ojos de Jehová están sobre los buenos, sobre los malos, sobre los justos, sobre los injustos. En todo lugar está el Señor, hermano. Dios lo ve todo. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré? No podemos huir de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente. Jonás pensó huir lejos de la presencia de Dios. Usted pensará huir, vaya donde vaya, allí Dios lo va a alcanzar. Dios no solamente le dio una segunda oportunidad a Jonás, también le dio una oportunidad a todos los ninivitas. El mensaje de Dios no era destrucción, sino arrepentimiento, restauración. Ellos se arrepintieron, Dios los restauró. Un hombre, como el hombre más bien, que compra una casa vieja. No sé si usted lo ha visto, yo lo he visto en muchas partes. Compra una casa vieja. Quizás las demás gentes dicen: ¿para qué compró esa casa vieja? ¿Para qué si allí había una mejor? Pero la persona la compró, dijo: yo quería esta casa. La restaura. Aunque todos lo critiquen, la restaura y la embellece. Eso es lo que hace Dios con una persona que quizás, hermanos, se está deteriorando espiritualmente. Porque es que Dios no llama a perfectos. Dios llama a personas que están en pecado para que vengan y se restauren, para que Dios lo levante. Y Dios está para restaurar a aquel que se dispone en sus manos. Dios está para darle una segunda oportunidad a aquel que se ha desviado de los propósitos divinos de Dios. Dios lo puede levantar, Dios puede hacerlo un instrumento, Dios puede usarlo donde quiera que usted vaya. Esta es la oportunidad para levantarnos, para ponernos de pie en esta noche. Colóquese de pie alabando a Dios y diciendo: Señor, yo quiero esa oportunidad, yo necesito esa oportunidad. Hoy estoy aquí a tu disposición. No importa lo que digan los demás, no importa la crítica. Quizás a Jonás lo criticaban, él huyó de la presencia de Dios porque lo iban a criticar los mismos hebreos. No iban a estar de acuerdo con que él fuera a predicarle a los ninivitas. No importa lo que digan las demás personas, hermano. Aquí lo importante es qué dice Dios de nosotros.
¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Está haciendo las cosas en obediencia a Dios? ¿Está haciendo las cosas para Dios? Usted puede hacer un alto en el camino. No espere, hermanos, que venga un sacudón al hogar, a la familia. No espere que venga un sacudón a esa barca, a esa casa. No espere que vengan las olas, que vengan las tempestades, que venga algo más difícil para su vida. Este es el tiempo para decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, Dios del cielo. Ayúdame, restaura mi casa, restaura mi hogar, entra en mi vida, restaura, Señor, lo que se está perdiendo. Este es el tiempo para levantar las manos y decirle: Señor, hoy me rindo delante de ti, hoy vengo ante tu presencia, hoy vengo delante de ti. Ayúdame a mejorar mi área espiritual. Estoy dejando, usted lo sabe, hermano, si está dejando de orar, está dejando de interceder, se está entreteniendo tanto en las redes que ya no hay tiempo para Dios, ya no hay tiempo para leer la palabra, para escudriñarla, para estudiarla. Eso lo sabe solamente usted, hermano, solamente usted. Y a veces queremos ver una respuesta de Dios. Cuando quizás vamos a orar, nos echamos, y perdone la expresión, pero así lo dice la Biblia, nos echamos a dormir, no estamos haciendo nada. ¿Qué estamos haciendo para la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Estamos obedeciendo al llamado de Dios. Dios da una oportunidad, pero tenemos que obedecer, tenemos que seguir adelante, tenemos que llevar el mensaje de salvación. Hay personas que se están perdiendo. No importa por malos que hayan sido, Dios tiene un propósito con esas personas. Aquellos que se han desviado del propósito de Dios, Dios tiene un propósito con el homosexual, con la lesbiana, con el pedófilo. Dios tiene un propósito con el adúltero. Dios tiene un propósito con el que vive en fornicación, con el borracho, con la prostituta. Dios quiere salvarlo. Dios quiere salvar a aquella joven que está invadido por los malos deseos, por los pensamientos, por las fuerzas demoníacas de maldad. Dios puede hacerlo libre en esta noche. Bendito Dios y Padre Santo, aquí estamos delante de ti, oh Dios. Padre, ayúdanos, Dios mío. Padre, ayúdanos, Señor bendito de la gloria. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día cuando tú estás dando esa segunda oportunidad. Jonás la aceptó. Jonás tuvo que pasar esa prueba fuerte allí en el vientre de ese gran pez. Quizás muchos también tendrán que pasar por esa prueba, por esa lucha, pero no esperemos a que eso llegue. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de...